¿Qué tal, amigos, amigas, jóvenes, niños, adultos, pueblo dominicano y mundo que nos sigues a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que nuestro director general es el licenciado Adonis Díaz, que está en los controles técnicos Arsenio Valdés, en las cámaras Aneudi García. Quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando, con ustedes. A partir de hoy y todos los viernes, último viernes de cada mes, estará con ustedes también junto a nosotros el pastor Félix Monegro, que además de ser pastor es un comunicador, es director de programación de la emisora Radio Eternidad. Y para nosotros es un placer, un gozo, una alegría contar con él como parte del equipo de este programa Palabra a Tiempo, que se integra y que a partir de hoy y todos los últimos viernes de cada mes estará con nosotros tratándonos temas de índole de interrelaciones, relaciones interpersonales y temas de índole espirituales y cualquier tema, porque él realmente, además de ser pastor, es un comunicador y tiene capacidad para tratar temas de cualquier índole. Así es que, pastor, buenas noches. Buenas noches, gracias Jesús Ogando, de verdad, por darme el privilegio y la oportunidad de poder compartir contigo ante las cámaras y a través de este canal. De verdad que estoy gozoso, estoy contento de poder compartir con nuestro querido hermano Jesús Ogando. Félix Monegro es mi nombre. Nosotros estamos ministrando en la Iglesia Evangélica La Peña, en el sector de Cristo Rey. Un placer. Sí, precisamente iba a comenzar con esa pregunta. ¿Quién es Félix Monegro? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y ya dijiste parte. Si puedes ampliar un poco la respuesta, sería bueno para nosotros y los televidentes que a lo mejor estamos ahora algunos conociéndote. Cómo no, sencillamente un siervo del Señor, el cual pues tiene ya unos 28 años en la fe, y el Señor me llamó a temprana edad, a unos 16 años de edad, fui llamado a conversión. ¿Estás casado? Sí, soy casado con tres hijos, una hembra, que es la mayor, y también pues 2 varones. Bueno, pues luego de esa introducción de quién es Félix Monegro, quisiéramos que de inmediato entremos en materia del tema que nos trae para hoy. Claro que sí, vamos a comenzar en esta oportunidad, primera oportunidad, ¿no? Hablando acerca de los problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Ese es mi tema, excelente Jesús. Tema. Y es un tema relevante, un tema oportuno, digamos, un tema al cual hay que prestar mucha atención. Sí, porque ¿quién no quisiera tener una familia unida, una familia armónica, una familia en paz, una familia donde todos nos sintamos como que estamos viviendo en un paraíso? Correcto. Hay un pasaje en el libro de los Proverbios, al cual a mucha gente no le gusta y lee los Proverbios, en el capítulo 17, versículo 1, donde dice lo siguiente, y yo quisiera introducir, leyendo este verso. Excelente. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de pleitos, que casa de peleas, llena de provisiones. Ese es el verso con el cual hemos querido introducir en este momento. O sea, que mejor es vivir con poco, pero en paz, en armonía, en sosiego, en gozo, en alegría y no con mucha abundancia. Y entonces estamos peleando. Definitivamente. De hecho, hay un texto paralelo a este en el mismo libro de Proverbios que dice que mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Así es. Es el texto paralelo. Fíjate que yo estaba hablando con una persona antes de ayer y ella es una abogada que trata con asuntos de tierras y me menciona cómo familias, luego de que fallecen los padres,
se pelean y se ponen enemigos por un pedazo de tierra o por una herencia. Entonces a veces cosas que pueden ser una bendición se convierten en una maldición. Es así, es así. ¿Sabes que hay una anécdota que da cuenta que una maestra de escuela bíblica para niños estaba tratando de explicarle a un alumno de 8 años cómo es el cielo? O sea, me imagino que a muchos de nuestros televidentes les encantaría saber cómo es el cielo, incluyéndote a ti. Claro, claro. A ti, hermano Jesús. Bueno, nos gustaría saber cómo es el cielo y, entre otras cosas, la niña, o más bien la profesora, la maestra de escuela bíblica, le está explicando a este alumno de 8 años que a ella le gustaba comparar al cielo con su hogar. Porque su hogar era un lugar rebosante de paz, de armonía y de solaz, donde ella, según ella misma testificaba, encontraba apoyo, sosiego, solaz. Sí, dice la maestra, el cielo es como mi hogar. Pero en la misma clase hay otro niño que cuando la escucha decir así, la mira espantado. Y dice, pero maestra, un momento. Y cuando la maestra le pregunta, ¿y qué te pasa, mi hijo? Lo que pasa, profesor, es que si el cielo fuera como mi hogar, el mío, entonces yo no quisiera ir allí. Porque mi casa, profesor, es un puro infierno. Qué triste, qué triste. Mira, Jesús. Eso nos habla de que a veces uno quiere dar una enseñanza y toma como ejemplo su experiencia. Exactamente. Pero la experiencia mía no necesariamente tiene que ser la experiencia de otro. Claro que no. Yo creo que lo que más se parece al cielo en esta tierra es un hogar donde esposos, padres e hijos viven en armonía. Ahora, lo contrario también es verdad, Jesús. Lo que más se parece al infierno en esta tierra es un hogar donde se viven suscitando pleitos, contiendas a menudo entre los miembros que viven allí. Fíjate cómo una cosa es la antesala del cielo y la otra es la antesala del infierno. Eso es una realidad. ¿Y qué es lo que están viviendo muchos hogares hoy día? ¿La antesala del cielo o la antesala del infierno en su inmensa mayoría? Así es, así es. Lamentablemente. Y es bueno que, como habíamos estado conversando fuera de cámara, Jesús, nuestros oyentes y nuestros televidentes se pregunten con cuál de las dos formas ellos se identifican. Sí. ¿Qué es mi hogar? Exactamente. ¿Una antesala del cielo o una antesala del infierno? Exactamente. Y fíjate que aquí el proverbio que yo acabé de leer en el capítulo 17, versículo 1, nos dice, nos da cuenta que mejor es un bocado seco, pero en paz, que casa de contienda. Ahora, un bocado seco es algo incómodo a la garganta, es algo que anuga, ¿no? Como decimos aquí en buen dominicano, que da sed, es incómodo. Sin embargo, ese bocado seco, con todo y ser desagradable como es, Jesús y amigos televidentes, es muchísimo mejor comido en paz que una casa donde hay de todo, pero con pleitos. Así es. Eso es lo que plantea el sabio Salomón. Y definitivamente debemos decir, señoras y señores, que hoy más que nunca la familia está confrontando serios problemas. O sea, hay estadísticas que dan cuenta que más del 80% de los matrimonios terminan en divorcio. Hermano Jesús, sí, Ogando. Triste. Ahora, lo dramático de todo esto no es sencillamente que el 80 o el 70% de los matrimonios terminan en divorcio, sino que los hijos que crecen, los hijos que se levantan o que se desarrollan en un hogar con problemas, a la hora de ellos casarse, oye esto, Jesús, tienden a formar la misma clase de hogares. Así es, a cometer los mismos errores. O sea, no tiene que ser así, pero desafortunadamente es así. Porque hay toda una atmósfera que se arrastra del hogar. O sea, el ejemplo habla más que 1000 palabras o que 1000 predicadores. Así es. Es como, por ejemplo, el niño, escuchen esto, el niño que se acerca a su papá y le pregunta, papi, yo quiero que tú me expliques cómo comienzan las guerras. Y el papá, como todo un gran maestro, le dice, mira, mijo, verás, todo comenzó cuando Alemania invadió a Bélgica. Pero en esto le interrumpe la mamá, que acaba de llegar a la casa, y le dice, no fue por eso, fue porque alguien mató a un príncipe, está mal orientando al niño. Entonces la mamá, con aire de reina ofendida,
sale por la puerta, estrella la puerta, los cimientos de la casa se tambalean. Yo quiero que tú te imagines a ese niño mirando esta escena entre papá y mamá. Cuando el papá intenta otra vez, después de respirar profundo, intentas continuar explicándole esto, el niño le dice, mira papi, ya no me explique cómo comienzan las guerras, porque tú me has dado una tremenda ilustración. Excelente. Las guerras comienzan aquí entre tú y mami. Sí, así mismo, muchas veces con pequeñas cosas. Incluso yo recuerdo una vez, hace unos alrededor de 30 años, que creo que fue en Baní, dos hombres se mataron a machetazos. Murieron los dos. Oh, triste. Por un chele. Un chele no es nada, ni existe ya. En esa época, un chele significaba algo, pero también no era que significaba mucho. Y lamentable, comenzaron la discusión por un chele y al final se mataron. Por un centavo. Por pequeñas cosas, a veces hay pequeñas cosas. Ahora que estamos en época de pelota aquí, yo le he dado mucho consejo a nuestros televidentes de que, señores, un equipo de pelota, eso pasa ahorita. Claro. Disfruta del juego, pero no pierda sus amistades por estar discutiendo de pelota. Por supuesto, por supuesto. Y volviendo a nuestro punto aquí en el contexto de la familia, porque el tema que hemos traído acá en este programa tiene que ver con problemas que destruyen y quebrantan la unidad y la armonía de la familia. Y para nadie es un secreto lo que está sucediendo hoy con la familia, hermano Jesús y amigos televidentes. Desde el principio de la creación Dios pensó en la familia. Y déjenme decirle, de hecho, que el orden de la sociedad y el orden de la misma iglesia está basado en el orden de la familia. O sea, eso hay que verlo de esta manera. Y sin embargo es lamentable ver lo que está sucediendo hoy con la familia. Tomemos como ejemplo lo que está sucediendo hoy con el matrimonio y esta plaga del divorcio. Seguramente muchos de ustedes que nos ven... Que ese término plaga tú lo usas en el sentido de que es abundante. Exactamente, es una pandemia. Ni siquiera es una epidemia este tema del divorcio, pero vamos a tomar como ejemplo el tema del divorcio, para ser un poquito más llano. Seguramente muchos de ustedes que nos ven conocen a alguien, sea amigo, familiar o vecino, que haya pasado por la amarga experiencia de un divorcio. El divorcio no es algo nuevo, es bueno aclararlo, porque aún en los días de Cristo el divorcio era un mal de grandes consecuencias. Ahora, en nuestra época, el divorcio, y lo debemos decir con mucha responsabilidad y mucha propiedad, el divorcio ha llegado a ser una verdadera epidemia, hermano Jesús. Literalmente miles de personas se divorcian cada año en nuestro país, eso por mencionar la República Dominicana, y se divorcian cada año en nuestro país, dejando así una secuela interminable de problemas. No solamente de ellos, sino también de los hijos, que son los que más sufren las consecuencias. Tristemente, tristemente. Entonces, hace unos años atrás, divorciarse era un escándalo, porque aún entre los no cristianos se mantenía la idea de que el matrimonio era para toda la vida. Sin embargo, desde unos 40 o 30 años atrás, la situación comenzó a cambiar lenta pero resueltamente, y lo que tenemos hoy en día es un verdadero desastre con los matrimonios. O sea, es una situación triste, es una situación lamentable que ahora mismo estamos atravesando como nación y en el mundo. Así es. Mire, pastor, la verdad es que el divorcio, como usted lo plantea, es algo que nadie lo quisiera por las consecuencias que trae. ¿Qué usted le pudiera decir a esa pareja que... Porque ahora mismo hay 3 tipos de parejas que pueden estarnos viendo. Para desviar, sí, claro que sí. Nos vamos a desviar un poco del tema que usted trae, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Porque no quisiera dejar ese vacío. Es posible que algunos de nuestros televidentes sean parejas estables que se llevan muy bien. Otro grupo de parejas puede ser parejas que están en vía de divorcio, y otro tercer grupo, parejas que ya se divorciaron. ¿Qué consejos usted le puede dar a cada uno de esos 3 grupos de personas o de parejas que están viéndonos
para que la armonía reine en medio de ellos? Mira, esa pregunta que tú haces no exige una respuesta breve. Por lo tanto, nosotros no podemos partir de casos particulares para abordar cada uno de esos puntos, porque como vamos a estar aquí ya con ustedes, gracias al Señor, a partir de hoy, cada viernes, el pastor Félix Monegro traerá temas de esta índole. Esto nos abre realmente todo un abanico de temas para tratar. Claro que sí, vamos a estar tratando de manera particular con cada uno de estos casos, pero tomando en cuenta el hecho del ya divorciado, todos los casos no son iguales, obviamente, pero permítame citar aquí algo que escuché una vez de una famosa actriz conocida, una actriz de televisión, donde ella, que para colmo tristemente clamaba ser creyente, ella declaró lo siguiente luego de haberse divorciado de su esposo para dedicarse más de lleno a su carrera, según ella. Así es que yo voy a citar lo que ella decía: soy más feliz ahora de lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Incluso esta señora entiende, ¿verdad?, que su divorcio por una razón no bíblica no afecta en una forma significativa, ¿verdad?, sus creencias religiosas. Escuchen lo que dice ella: pienso que Dios es un Dios, un Padre perdonador y que me ama a pesar del divorcio. Espero no ser juzgada como cristiana en ese asunto. Y escuchen esto ahora: mi esposo y yo somos ahora más felices siendo amigos divorciados que lo que seríamos siendo enemigos casados. Wow. Parece como que es muy pragmática. Bastante pragmática. Esa aclaración, esa respuesta de ella. Y sobre todo, la palabra felicidad. Quizás ella no la está comprendiendo en lo que significa esa palabra. Exacto. Yo creo que la felicidad de un reloj consiste en dar la hora. Precisamente. La felicidad de un medio de comunicación consiste en comunicar. La felicidad de una cámara consiste en captar imágenes. Y la felicidad de un ser humano debe consistir en el hecho para lo cual fue creado, para lo cual existe. Exactamente. Eso suena muy lógico, lo que esta señora decía, de que mi esposo y yo somos más felices ahora siendo amigos divorciados que lo que seríamos siendo enemigos casados. Ahora, el caso aquí es, amigos televidentes, hermano Jesús Ogando, el punto aquí no es cuán lógico suene esto, el punto es qué dice Dios. No, exactamente, o no cuán lógico, no, cuán, incluso, no solamente lógico, sino cuán bien nos sintamos o cuáles sean los resultados de esa decisión. Entonces, ¿es mejor ser amigos divorciados que ser enemigos casados? La pregunta es, ¿qué dice Dios? Y no tanto qué tan lógico esto pueda sonar. Pero nuestro punto aquí introductorio es el hecho de que la familia de hoy está confrontando más que nunca serios y trágicos problemas. Países donde más del 80% de los matrimonios terminan en divorcio, y lamentablemente cabe preguntarse si el resto que sigue unido tiene realmente un matrimonio feliz o estable. Así es. Ese es el punto. Entonces recuerden esto: los hijos que crecen o se levantan en un matrimonio con problemas tienden a formar la misma clase de problemas a la hora de ellos casarse. Es una atmósfera que se arrastra. En ese sentido, nosotros como padres debemos tener mucho cuidado del ejemplo que le damos a nuestros hijos. Y yo quisiera, habiendo hecho este largo preámbulo quizás o introducción, Jesús y amigos televidentes, que comencemos entonces a mirar cuáles son algunos de los problemas que quebrantan la unidad y la armonía de la familia. Pero primero diciendo lo siguiente, y ojalá que esto nos sirva de base, que esto nos sirva realmente de punto de partida para todo lo que vamos a analizar en este programa y en los sucesivos programas. Fíjense, los problemas que surgen en el hogar, que en la mayoría de los casos, y no podemos decir otra cosa, son problemas espirituales.
Esos problemas espirituales que surgen en el hogar solo pueden ser resueltos a través de la obediencia a los principios dejados por Dios en su palabra. Así es. Mira, Félix, vamos a ir a una pausa, pero quiero decir que qué bueno, porque nosotros como seres humanos fuimos creados por un Dios que es sabio, justo, bueno, soberano, y que nos ha dejado principios de cómo dirigir nuestras vidas. Y si nos desviamos de esos principios, acarrearemos muchos males para nosotros y para todos los que nos rodean. Por eso es que es tan importante eso que tú acabas de decir, de ir a la fuente, de ir a donde tenemos el punto de partida para lograr la verdadera felicidad. Así es que vamos a nuestra pausa comercial y cuando regresemos continuaremos con ustedes en este tema tan importante de la unidad familiar, porque ¿quién no quiere una familia unida? Así es que siga en este su programa Palabra a Tiempo. Por favor, en efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos con nuestro pastor Félix Monegro, que a partir de hoy se integra y va a estar con nosotros el último viernes de cada mes tratando unos temas de índole de relaciones interpersonales y familiares y espirituales. Y él está hoy tratándonos el tema de problemas que destruyen la unidad familiar. Y precisamente cuando fuimos a la pausa, él iba a entrar en materia, luego de habernos dado una introducción del tema. Así es que, pastor, continuemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros vamos a hablar, a retomar el último puntito donde nos quedamos antes de la pausa. Decíamos que los problemas espirituales que surgen en el hogar solamente pueden ser resueltos a través de la obediencia a los principios dados por Dios en su palabra, la Biblia. Bueno, hay que decir lo que dice el Salmo 127, versículo 1, que dice que si Jehová no edificare la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Hay un refrán que dice, lo poco es mucho si Dios está en él, y lo mucho es nada si Dios no está en él. Así es. Eso es importante. O sea, hay dos maneras de edificar un hogar, no una casa, no. Un hogar, no es lo mismo, usted puede tener una casa y no tener un hogar necesariamente, en el buen sentido del término, ¿no? Sí. Pero hay dos maneras de edificar un hogar. Uno es ir adelante con tus planes, con tu propia capacidad, confiándote o basándote en lo que sabes, y la otra es en dependencia total de Dios, que es el autor de la familia, que es el autor del matrimonio, que es el autor del hogar. Y en el primer caso, si usted decide ir adelante conforme a sus propias capacidades humanas, bueno, en el primer caso, ese proyecto no llega a ser más que humano. En el segundo, está la emoción de ver obrar a Dios, de dejar que sea el Señor que vaya delante de cada decisión que tú tomes y basado en sus principios, entonces llevar a cabo lo que tienes que hacer. O sea, nada podemos sin Dios, nada podemos
en contra de Dios. Sí, y ese texto que tú citaste de Salmo 127:1, que dice que en vano trabajan los edificadores y Dios no la edifica. Exactamente. Y es un resumen de eso que tú acabas de decir. Y precisamente con la bendición de Dios todo se hace mucho mejor. Arsenio, tenemos el número en pantalla por si algún televidente quiere comunicarse con nosotros. Bueno, el teléfono ya está en pantalla y ahí cualquier amigo o amiga televidente que quiera llamarnos para alguna pregunta sobre este tema lo puede hacer. Incluso bienvenido será. Cualquier pregunta de cualquier otro tema, lo hayamos tratado o no en el programa, también es bienvenido. Alguna denuncia de algún problema que esté pasando en su sector, también la recibimos. Exacto. De manera que si vamos a hablar de solución a problemas familiares, hermano Jesús y amigos televidentes, si vamos a hablar de solución a problemas familiares, no debemos ignorar lo que Dios determinó que la familia fuese. Yo tengo la convicción, hermano Jesús, que una de las razones por la que nuestra sociedad de hoy se está derrumbando es por el hecho de que los hombres han ignorado a Dios y su palabra, le han dado la espalda a Dios. Así es, y nosotros en un programa anterior, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar aquí con el licenciado Tellería, y hablábamos de los feminicidios y la violencia de género, establecimos ese principio y dijimos que Dios creó al hombre y a la mujer con una dignidad, y es que Exacto. ambos fueron hechos a la imagen de Dios. En ese sentido, hombre y mujer son iguales, son lo mismo, pero cada quien tiene un rol diferente, y cuando uno quiere ocupar el rol del otro, ahí es que vienen las desavenencias y los problemas. Exactamente. Yo creo que echar por tierra los patrones divinos para el buen funcionamiento de la familia es una bomba de tiempo que más temprano que tarde terminaría sumiendo nuestra sociedad en un caos. El punto es que cuando la familia anda mal, todo anda mal. Eso es así, amigos televidentes. Cuando la familia anda mal, todo anda mal, porque un quebrantamiento de la vida hogareña nos conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás. O sea, es imposible echar por tierra los patrones divinos y no tener que cosechar los resultados tarde o temprano. Entonces, nosotros queremos comenzar hoy a identificar cuáles son algunos de los problemas, Jesús, que están quebrantando la vida en el hogar, ¿verdad? Y me gustaría que al mismo tiempo nosotros vayamos mirando y observando qué soluciones podemos ir aportando, ¿verdad? De acuerdo a el diseño divino, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. O sea, vamos a hablar de solución a problemas, vamos a hablar de problemas, pero en esa misma medida vamos a ver qué soluciones pueden irse aplicando al problema en cada caso. Siempre no perdamos de vista este punto que es importante, siempre de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Así que vamos a comenzar con el problema número 1, Jesús Ogando. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. El problema número 1 que entendemos está destruyendo la unidad y la armonía de la familia se llama falta de una buena comunicación. Así es. En estos tiempos donde tenemos el famoso WhatsApp, el Facebook, Instagram y todas las redes sociales, cada quien está allí dándole al tiki-tiki y no hay una comunicación. A veces nos comunicamos más fácil con alguien que nunca hemos visto y que está en Europa o en cualquier otro país, y no nos comunicamos con nuestra propia familia que están ahí mismo. Definitivamente, aquí me voy a referir, Jesús, con falta de una buena comunicación, comenzando por la vida de pareja, ¿ok? Por ejemplo, no puede haber un buen matrimonio sin que exista una buena comunicación. Eso es imposible, porque la relación, o sea, la base de toda relación humana, incluyendo obviamente la del matrimonio, es la comunicación. Sí, y ese punto es muy importante, porque comunicación no simplemente es hablar, Exacto. es interactuar.
Y la comunicación debe tener, para que haya una buena comunicación, debe tener un emisor que emite el mensaje, un receptor que recibe el mensaje y una reacción a ese mensaje. Muchas veces esa reacción puede ser de otro mensaje que se dirige al que era el emisor y que se convierte en receptor. Por ejemplo, nosotros aquí en este programa, en el canal, somos emisores de una información que le llega a ustedes como televidentes. Ustedes como televidentes son nuestros receptores, pero cuando ustedes hacen las cosas que nosotros le orientamos a hacer, entonces están reaccionando a nuestro mensaje, a la información que estamos tratando de transmitirle. Pero cuando ustedes toman el teléfono y nos llaman, entonces ustedes se convierten en emisores del mensaje que quieren transmitir y nosotros en receptores. Y así se hace una comunicación de doble vía, de aquí hacia allá y de allá hacia acá, que es lo ideal en una comunicación, porque un monólogo no necesariamente es lo ideal. Muchas veces el monólogo es importante, el que haya un emisor y un receptor es muy importante, pero cuando hay comunicación en ambas direcciones es lo mejor. Y creo que a esa comunicación es que usted, pastor, se refiere cuando dice una buena comunicación en la pareja. Importante, no puede haber un buen matrimonio si no existe una buena comunicación, pero aquí cabe hacernos la pregunta de manera más específica: ¿y qué es comunicación? A mí me gusta definir comunicación, Jesús y amigos televidentes, en términos muy sencillos. Comunicación es 90% escuchar y solo 10% hablar. ¿Qué te parece? Bueno, pero hay esposos que invierten el asunto, o sea, no, ellos hablar un 90 y oír un 10, no, o sea, es 90% escuchar y solo 10% hablar. Ese esquema, y perdóname que te voy... No, vamos a negociarlo y a discutirlo, no hay problema. Porque ese esquema parece muy pragmático, pero en la práctica no funciona. Te voy a decir por qué. Mira, si yo me detengo a hablar solamente 10% y el otro 90% me detengo a estar escuchando, se supone que la otra persona está al 90% oyendo, hablando, y entonces para él o para ella no va a cumplir con este esquema. Ahora bien, si los dos queremos tener solamente un 10% escuchando y el 90% callados, entonces el 80% del tiempo lo vamos a pasar callados. Pienso que tú quisiste dar una idea y la verdad es que la idea es que es muy importante escuchar. No es literal. No es literal que tengamos que estar 90% callados y 10% hablando. Eso no es literal. La idea que tú quieres transmitir es de un concepto de que es mejor escuchar, prestar atención. Y escuchar muchas veces no sencillamente es oír, porque a veces oímos pero no escuchamos, y estamos oyendo para saber cómo vamos a ripostar, a devolver, a responder. No, entonces tú no estás escuchando. Si tú lo que estás es oyendo para responder, no estás escuchando. Tú estás escuchando cuando tú estás prestando atención para que las palabras que el otro está tratando de transmitirte te lleguen y entonces haya una buena comunicación. Lo que estamos diciendo, o lo que quiero decir con esto es, estamos partiendo de un principio básico. Un principio básico para una buena comunicación es saber escuchar. Esto póngalo en negrita. Excelente. Saber escuchar, hablar menos de lo que usted escucha y tener dominio propio, que es fundamental. Es cierto, no podemos pretender establecer una buena relación de pareja sin que se presenten momentos de conflictos en los cuales la pareja tendrá que sentarse a dilucidar
ciertos asuntos. Ahora, en ese sentido también, hermano Jesús y amigos televidentes, es importante que toda pareja entienda que existen obstáculos que pueden impedir una buena comunicación. Sí. Porque aquí no estamos hablando de mera comunicación, sino de una buena comunicación. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que impiden una buena comunicación de pareja? Te voy a mencionar uno rápido: el no saber discutir un asunto. Ujú. No estamos hablando de contender, no es lo mismo, estamos hablando de discutir. ¿Cuál es la diferencia? Analizar. El que discute, analiza. Bien, la contienda genera enemistad, genera heridas, pero nunca la solución a un problema. Al contrario, lo agrava más. Ujú. O sea, no estamos hablando aquí de pleitos, contender, estamos hablando de discutir. Discusión, nosotros estamos discutiendo aquí ahora un Analizando, tema sí. porque estamos analizando. O sea, la contienda busca un ganador, pero nunca resolver un asunto. Sí, la contienda busca un culpable. Exacto. La discusión busca una solución. Y la contienda, como acabé de mencionar, genera enemistad y genera heridas, pero nunca la solución a un problema. Al contrario, lo agrava más todavía. Ujú. Lo agrava más. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar la contienda en un proceso de discusión? Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, lo primero que debemos hacer es que tenemos que aprender a asumir actitudes correctas, actitudes que están en la palabra del Señor, en la Biblia. Por ejemplo, una actitud importante para evitar la contienda en un proceso de discusión de pareja es mantener nuestras emociones bajo control. Eso es importante. Mantenga sus emociones bajo control. Eso significa en la práctica que no permita que la ira lo controle a usted. O sea, no se deje arrastrar de la ira pecaminosa. Hay una ira que es pecaminosa. Sí, Y cuando la gente profundo. está bastante airado, ya no tiene control, Jesús. O sea, cuando la persona está siendo controlada por el enojo, por la ira, ya no hay control. ¿Por qué nosotros vemos tantos casos de violencia intrafamiliar? De parte y parte, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Y de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la ira es que controla esa atmósfera, ese ambiente. Y llega un momento tal cuando la gente, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, o como dice el libro de Proverbios, el necio al punto da a conocer su ira, ya es un desastre, no hay control, no hay forma de controlar. Así es, lamentable. Entonces, eso es lo primero. Si usted quiere evitar la contienda en un proceso de discusión, usted tiene que aprender a asumir actitudes que la Biblia enseña. Y una de esas actitudes es no dejarse arrastrar del enojo, de la ira pecaminosa, porque ya el que está airado no piensa, no calcula, no analiza. Por eso cometen el error, cometen el asesinato, cometen el acto violento y luego entonces es que piensan, wow, pero ¿por qué lo hice? Ujú. Cuando ya tienen la cabeza fría, como decimos aquí de este lado. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es establecer reglas para la discusión. Esto es importante, Jesús, Muchas veces, muy importante. Sí, pero muchas veces en el tema, en el punto anterior, muchas veces incluso irse del lugar y apartarse a otro lugar donde quizás no esté frente a esa persona para usted poder reflexionar y bajarse, quizás es lo ideal. En otras ocasiones va a tener que respirar profundo y, Exacto, como yo digo, ponerse un bloque de hielo en la cabeza y tratar de... tomarse un buche de agua Sí, sí, y retenerlo ahí, el buche de agua, y tratar de enfriarse. para Y no hablar. Sí, muchas veces es preferible quedarse callado y no responder y entonces que las aguas vuelvan a su nivel. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las reglas que nosotros vamos a establecer en una discusión de pareja si queremos evitar la contienda? Recuerden, tomando nuestro punto original acá, que comenzamos a hablar, estamos hablando de problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia y estamos partiendo del hecho de la falta de una buena comunicación. Y ya definimos lo que es comunicación. Y estamos enseñando que no es lo mismo contender que discutir. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar la contienda en un proceso de discusión? Aparte de mantener tus emociones bajo control, tú debes establecer las reglas
con tu pareja para esa discusión. La regla. ¿Cuál es regla? Bueno, la regla número 1 es comprométase a no usar palabras hirientes u ofensivas. Eso es importante. Eso es muy importante. Comprométase a no usar palabras hirientes u ofensivas. Yo no sé si tú lo tienes ahí, pero una de las reglas que yo trato de poner en mi mente cuando estoy discutiendo con alguien es no acusar. No acusar al otro. Exactamente. O tratar de evitar las acusaciones directas a la otra persona. Eso es importante. Sí. Y como estamos hablando en este contexto, ¿verdad?, de la relación de pareja, ¿cómo se desarrolla normalmente una discusión de pareja? Usted tiene que sentarse con su esposa o con su esposo y si van a discutir un tema, decirle, mira mi amor, vamos a comprometernos ambos a no usar palabras que hieran al otro. Sí, y mira, importante. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Eso dice Proverbios. Capítulo 15, versículo 1. Exactamente. Fíjense, esos principios que estamos enumerando aquí, lo estamos diciendo en el contexto de la discusión de pareja o familiar, pero aplican para cualquier relación interpersonal. Y a veces nosotros, cuando estamos en una discusión, utilizamos esas palabras hirientes que el otro entonces, como dice tú el proverbio, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si yo respondo ásperamente con palabras hirientes, respondo con sarcasmo, respondo con ironía, respondo con burla, respondo con una forma acusando a la otra persona, o con aspereza. Con aspereza. ¿Qué va, según ese Proverbio capítulo 15, versículo 1, qué va a responder, va a ocurrir? Que la otra persona va a aumentar su furor y su ira contra mí. Que sí. Pero si yo respondo con tranquilidad, con sosiego, con palabra blanda, con amor, con paz, entonces dice Proverbio, no lo decimos nosotros, así es, que esa palabra blanda hace bajar el furor, aplaca la ira. Entonces, cuando nosotros acusamos, es muy fácil en una discusión decir, no, porque tú tal cosa y tú lo otro. No, espérate, vamos a analizar las cosas y luego, si hay que pedir perdón, que vamos a llegar ahí, a ese punto del perdón, importante. Hay que pedir perdón porque como ya se ha establecido aquí, lo hemos dejado ya sobreentendido, pero ahora yo lo quiero decir de una manera explícita. Los problemas interpersonales van a surgir donde quiera que hayan dos personas. Exacto. Será imposible evitar que surjan ofensas. Exactamente. Mientras permanezcamos en este cuerpo de muerte, ¿no? ¿Dónde está el quid del asunto? ¿En qué tratamiento le damos? ¿Cómo manejamos esos problemas? O la circunstancia. Dice la Biblia, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Y dice el sabio Salomón, deja pues la contienda antes que se enrede. Eso está en Proverbios, capítulo 17, verso 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Oye, qué ilustración, Jesús. Imagínate una represa. Una represa, o sea, no hay control, no hay forma de detener la braveza de esa agua. Así es, el que comienza la discordia es así. Entonces, y esto yo quiero citarlo, este proverbio que voy a citar es delicado. No quiero, ¿verdad?, que algunas personas se vayan a ofender con nosotros, pero es una realidad y está ahí. Proverbio 19:13 me enseña que hay dos cosas, Jesús. Dos cosas que hacen infeliz un hogar, convirtiéndolo en algo miserable. ¿Sabe cuáles son esas dos cosas? Dice el texto, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Sabes lo que es una gotera continua ahí? Hermano, las dos cosas que hacen infeliz un hogar convirtiéndolo en algo miserable son el hijo necio y la mujer rencillosa
o pelética. El primero dice aquí el proverbio, trae dolor de cabeza a su padre el hijo necio, y la segunda es tan molesta como gotera continua. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Mujer, cállate, tiquiti, tiquiti. Oye, está fuerte. Y incluso hay un proverbio que dice, mejor es vivir en el rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer pelética y rencillosa. ¿Sí? ¿Cuántos de los que nos están viendo ahora en este momento y la verdad es que se van a identificar con eso, ¿no? No queremos cargarle el dado a la mujer y ese no es el propósito. Digo, hay hombres rencillosos también, sí, ¿eh? Sí, porque que conste. el principio es general. Exacto. El principio es general y se aplica a cualquier tipo de persona que sea así. Exactamente. Pero la verdad es que hay mujeres que por su naturaleza tienen esa tendencia más que los hombres. Uh-huh. De hecho, en nuestro país, a los hombres que tienen esa tendencia se les llama mujercitas. Este parece una mujercita en la calle. Hemos oído decírselo. Sí, no, claro. Porque tienen esa tendencia a ser de esa forma. Pero la verdad es que independientemente de que tú seas hombre o sea mujer, el principio se aplica a ti. Claro se aplica sí. a mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios ahí en ese proverbio? Que no seamos una contera continua. No importa. Que no seamos rencillosos. Que no sea rencilloso. Que no seamos persona necia. Un necio es Exacto. Un necio es aquel que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y el hijo debe estar sujeto a la voluntad de sus padres, aunque tenga 25 o 30 años y si está viviendo bajo el techo de sus padres. Exactamente. Entonces el hijo necio y la mujer rencillosa, dos cosas que hacen infeliz un hogar, convirtiéndolo en algo miserable. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Bueno, alguien dijo una vez que una mujer airada es peor que el infierno. Bueno. Pero hay hombres rencillosos también, o sea que no queremos cargarle el dado a las mujeres. Otra regla para una discusión, Jesús, aparte de comprometernos a no usar palabras hirientes u ofensivas, es diga lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento y por favor no traiga a colación cosas que ya pasaron. Otro tema, oye. Ese punto está fuerte. Ese punto excelente. No, porque tú te acuerdas la vez que me diste el boche delante del pastor, pero mi amor, eso hace 3 años. Yo te pedí perdón, me dijiste que me perdonaba y ahora me lo estás recordando. Sí, o... Has guardado rencor. O estamos hablando del mal uso que tú le diste a este lapicero. Uh-huh. En un momento X, ¿verdad? En un momento X. Y tú entonces vienes a recordarme el mal uso que yo le di a estos lentes. Pero ¿qué tiene que ver el lapicero con los lentes? Cuando tú quieras, hablamos de los lentes. Exacto. Pero ahora vamos a hablar del lapicero. Claro, vamos a estar en contexto y no fuera de. Sí, exacto. De manera que diga lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento y por favor no traiga a colación cosas que ya pasaron. Decía un poeta, el rencor es una cosa muerta. ¿Y a quién le gustaría hacer una tumba? Y yo voy a andar con un muerto a rastro todo el tiempo. Hay personas que son tumbas. Así es. Que siempre quieren ir arrastrando muertos, que son los rencores. El rencor es una cosa muerta, esposa que nos escucha. Esposo que nos escuchas. Que nos el rencor o que nos ve. Óyeme, eso es una cosa muerta. A nadie le gustaría hacer una tumba. Entonces, eso es importante que cuando nos sentemos a conversar como pareja, tengamos mucho cuidado de desenterrar cosas que ya hieren prácticamente. Que ya pasaron, ¿no? Sí. Entonces es importante. Ahora, una vez nosotros tengamos esos 2 puntos seguros y antes de pasar ya a buscar soluciones, porque después que ya tú te has cerciorado de que no estás siendo controlado por el enojo o por la ira, por la amargura, y que ya establecieron las reglas para esa discusión, bueno, el tercer punto es, o paso, buscar soluciones. Buscar soluciones. Antes de pasar a buscar soluciones, déjame citar 2 textos que son de sabiduría, también de proverbio. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Ese es el texto
Ese es el texto. Ah, pero palabra a tiempo. Ese es Claro el que texto, sí, del programa. Ese es el texto clave de este programa, palabra a tiempo. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué lindo es cuando tu esposo o tu esposa te dice, mira mi amor, Cuando eso le que tú pusimos el acabaste nombre a este programa fue basado en pensando esto. en ese texto. Excelente, excelente propuesta, Jesús. Entonces es lindo y hermoso que tu esposo o tu esposa te diga, mira mi amor, diste en el clavo, tienes toda la razón. La palabra a su tiempo es buena. Y hay otro proverbio que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O sea que hay cosas que no conviene traerlas a colación. No conviene. No, incluso dice cómo, o sea, la forma. Exactamente. Como se dicen es muy importante. Correcto. Entonces, buscar soluciones, ese sería el tercer paso. Ahora, para ello, recuerde, es necesario estar dispuesto a oír más y hablar menos. Como dice el libro de Santiago, todo hombre debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Por eso ahorita quise decir que debemos aprender a escuchar. Nosotros queremos vaciar el cassette solo cuando hablamos y no queremos ser escuchados realmente, que se nos escuche, pero muchas veces no queremos escuchar al otro. O sea, el escuchar es el 90% de una buena comunicación, Jesús, y yo sé que tú y yo estamos en ese sentido un poquito dispares o un poquito en desacuerdo, pero entiéndeme, o sea, el escuchar es el 90% de una buena comunicación. Sí, no, yo te entiendo. La tendencia natural es que queremos hablar nosotros. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que si yo duro el 10% escuchando y tú también el 10% escuchando, eso suma un 20%. Quiere decir que hay un 80% que vamos a tener que estar callados. Pero nada. Pero como es algo simbólico, ¿no? El concepto de lo que tú quieres transmitir, yo lo Exacto. comprendo. Perfecto. Es la importancia de escuchar y de Claro. prestar atención al otro. Pero ya estamos llegando, el reloj nos ha dicho que estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Así que las soluciones vamos a tener que darlo Vamos a continuar ahí. en un próximo programa. Solo Quiero- esto ultimingo No, ya. antes de eso ultimingo, yo quiero que tú digas eso último y luego haga un resumen en 3 o Ya. 4 minutos Ok. de todo lo que hemos tratado. en el Recapitulando, programa de hoy. sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón. Eso es importante. Si vamos a hablar de buscar soluciones, sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón, esposa. A veces sí, pero no siempre. O esposo. O esposo, a veces sí, pero no siempre. Sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón. Recapitulando, hoy comenzamos a dialogar, comenzamos a parlamentar, a hablar acerca de los problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Vimos el primer problema, que es la falta de una buena comunicación, y ya nosotros aprendimos cómo evitar la contienda o qué hacer para evitar la contienda en un proceso de discusión de pareja. Hemos hablado de que la comunicación no es sencillamente intercambiar ideas, conceptos, emociones, opiniones, sino que es mucho más que eso en un sentido muy práctico. Y hemos aprendido que usted debe tener sus emociones bajo control, que usted no puede permitir que la ira lo domine, que la ira lo controle. Eso es importante. Y hemos aprendido también que debe ser usted humilde y tolerante para entender que no siempre tiene la razón. Y ahí lo dejamos por hoy. La semana próxima, si estamos aquí y si Dios lo permite, También dijiste vamos a hablar del perdón. que la comunicación es muy importante y que hay 2 reglas importantes. Que debemos establecer para Establecer. evitar esa contienda en un proceso de discusión. Sí, esas 2 reglas son, número 1, no Comprometerse a no usar palabras hirientes u ofensivas. Y 2, diga lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento, sin traer a colación cosas que ya pasaron. Sí. Ser humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón, y tener en cuenta, y ahí lo dejamos, y ahí es que lo vamos a agarrar la próxima semana. Tenga presente que el perdón es parte del proceso. Y vamos a hablar del perdón. Excelente. Bueno, con esto, y quiero decir también que al principio tú decías que lo que más se parece al infierno aquí en la tierra Ujú. es un hogar disfuncional de Ujú. pleitos, Sí. un hogar donde no reina la armonía, la paz y el sosiego. Y que lo que más se parece al cielo aquí en la tierra es un hogar donde la armonía, la paz, el sosiego
reina en medio de todos sus integrantes. Y quiero hacerte una pregunta a ti, televidente, para concluir. ¿Qué tú estás haciendo para que tu hogar se parezca más al cielo? ¿Estás tú contribuyendo a que el hogar en el que tú vives se parezca al infierno o se parezca al cielo y que todos anhelemos estar allí? Gracias por su sintonía y con esto hemos concluido su programa Palabra a Tiempo.